¿Qué podemos decir sobre la renuncia del fiscal? Pues a ver, lo primero es que debemos estar pletóricos de satisfacción, muy contentos, muy contentos. Han debido declarar día cívico el día de ayer, pienso pues porque ese es el tamaño del regocijo. Y es muy grande la alegría porque primero es un inmenso triunfo de la lucha nacional contra la corrupción. Esta es una batalla contra la corrupción y contra los corruptos más encopietados de este país. Y al mismo tiempo se demostró, Marta, y esto es clave, que la lucha civilizada, que la lucha democrática sí es capaz de alcanzar victorias, que no es cierto que se luche para que no sucedan cosas. Bueno, aquí se han echado un montón de cuentos sobre la renuncia del fiscal, empezando pues por el fiscal mismo. Contémosle a la gente por qué renunció de verdad el fiscal. Yo creo que cuentan varios factores, pero el fundamental es este, Marta. En este debate de 2 años y medio, él terminó convertido en un cadáver político. El país lo sancionó moralmente, el país entendió que el fiscal estaba actuando de muchas maneras con una lógica corrupta. Su descrédito era absolutamente inmenso. Mire, su descrédito era tan grande que no se atrevía ni a defenderlo. Mire lo que pasó en el tercer debate en el Senado. Nadie se paró a defenderlo. Se inventaron una maturranga barata por lo demás para cambiar el tema y para impedirnos a nosotros hacer la intervención de remate. Si hubiéramos hecho, colombianos, nos hubieran permitido ese día hacer la intervención de remate, ese día se cae el fiscal Martínez, porque él ese día confesó que había sido partícipe de una corrupción del orden de 30.000 millones de pesos en el contrato de transacción, que espero podamos comentarlo más adelante. Bueno, ¿y qué tanto contó la decisión de la JEP sobre Santos? Yo creo que esa fue otra astucia de Martínez. Es que Martínez, si no la hace a la entrada, la hace a la salida, ¿no? Entonces se inventó esto como una especie de cortina de humo para ocultar que realmente lo sacaba la lucha contra la corrupción. Y yo creo que hubo otras 3 cosas que presionaron su salida, que lo tenían muy, muy nervioso. Lo primero es que un juez había condenado a Melo, un jefazo del Grupo Aval, a casi 12 años por corrupción, por sobornos, en el escándalo de la Ruta del Sol. Y ese juez le había ordenado a la Fiscalía investigar al hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, Néstor Humberto Martínez tenía este lío. O mordía la mano del amo, que lo había enriquecido, y corría el riesgo de que el amo también le metiera un mordisco, ¿sí? O no hacía nada, y entonces quedaba como una alcahueta y un fiscal que estaba violando la Constitución y la ley. Lo segundo que pudo contar es esto. Hace unos días reestalló, digamos, el escándalo del cartel de las togas y el fiscal anticorrupción corrupto, porque acusaron al anterior fiscal de Martínez Neira. Y resulta que ese movimiento, digamos, pues terminaba salpicando en materia grave a Néstor Humberto Martínez, y eso lo tenía que preocupar, porque nadie más untado con Moreno que Martínez. Resulta que el fiscal anterior había sacado a Moreno de la fiscalía y Martínez lo entró. Fue Martínez el que lo nombró, que es que fiscal anticorrupción, y resulta que la señora de Moreno había estado en la cárcel por narcotráfico. Mentía sobre los títulos Moreno y tenía una vida de mafioso, y sin embargo Martínez nunca explicó por qué lo nombró en ese cargo. Y había una tercera cosa que yo creo que tenía muy mortificado también al fiscal Martínez, y es que venía una decisión grave de la Corte Suprema de Justicia, que era cuál. Iban a decidir si le quitaban apenas unos de los procesos de Odebrecht o si se los quitaban todos. Y si se los hubieran quitado todos, cosa que hubiera podido suceder, pues lo hubiera obligado a renunciar completamente derrotado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo diría que todo eso contó, pero la clave es cuál. Es que él llega como una especie de cadáver político, por lo menos agonizante, a este momento de la vida de Colombia, y las cosas lo terminan reventando y sacando de ese cargo. Bueno, queremos darle un saludo a Felipe Arbeláez, a Carmen Elisa Granados y a Julián Ricardo León, que nos están escribiendo. Y bueno, cuéntenos desde dónde nos reportan sintonía en este Facebook Live, y no se les olvide trinar con el hashtag Ganó Colombia, acercamos al fiscal. Senador, contémosle a la audiencia qué tantos esfuerzos le ha puesto usted en este tema en específico. Primero digo esto, claro, yo jugué mi papel, pero este fue un esfuerzo de mucha gente, hay que reconocerlo. Voy a mencionar a unos, no a todos, porque fue mucha la gente que participó, pero miren, jugaron papeles valerosos, súper claves: María Jimena Duzán, Cecilia Orozco, Diana Salinas, Daniel Coronel,
Gonzalo Guillén, José Roberto Acosta. Repito, menciono a unos pocos nomás. Ahora, también es verdad que yo hice un esfuerzo grande. Yo hice, por ejemplo, 3 debates en el Senado de la República sobre este tema de Odebrecht y el Grupo Aval. Creo que ningún otro tema ha tenido tantos debates. Escribí unos 10 artículos juiciosos para la prensa, varias ruedas de prensa, boletines, trinos. Estuve en muchas entrevistas en radio y televisión, conferencias en las universidades. Fue tal, digamos, la controversia que tuve con Martínez que hubo un momento en que este intentó silenciarme, acusándome por calumnia en la Corte Suprema de Justicia con el propósito de meterme a la cárcel. Y ese día, poco antes de retirar la denuncia, porque no fue capaz de sostenerla, inclusive me habló de que me iba a quitar todos mis bienes, pues que son pocos, pero que me los iba a quitar todos. Al final le tocó recular, pero esto muestra un poco cómo realmente, digamos, yo hice un esfuerzo verdaderamente grande porque siempre consideré que era demasiado grave lo que estaba pasando, demasiado grave, y teníamos que hacer el esfuerzo que hicimos, repito, con quienes mencioné anteriormente. Bueno, hay algo que la gente no sabe, por lo menos desde agosto del 2016, a pocos días de posesionarse el fiscal Martínez en su cargo, usted le envió una carta al fiscal pidiéndole que anunciara sus impedimentos por conflicto de intereses, ¿no? Usted es de los primeros que ha puesto el dedo sobre la llaga. También es cierto que yo empecé a oponerme a ese nombramiento desde antes del nombramiento. ¿Y por qué? Porque Martínez ya en ese momento era uno de los abogados más ricos de Colombia. Era el abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el hombre más rico de Colombia. Entonces, lo que estaban haciendo era un nombramiento, en eso estaba Santos, que no era de lógica democrática. Lo democrático se refiere al gobierno del pueblo, sino de lógica plutocrática, que se refiere al gobierno de los súper ricos, y eso no es bueno, eso es profundamente retardatario. Entonces yo siempre dije, no lo debe nombrar, y claro, después cuando estalló el escándalo, pues había que seguir en esa controversia. Bueno, senador, contémosle a la gente cómo empezó esta historia. Esta historia se remonta a Brasil, ¿no? Allí hay un escándalo, el escándalo de Odebrecht. Odebrecht es una firma brasileña. En algún momento el propio propietario de la firma termina en la cárcel. Ese Marcelo Odebrecht confiesa ante la justicia norteamericana cómo eran las componentes de Odebrecht en la corrupción internacional, porque esa era una empresa de corruptos profesionales, digamos, y tenían un modo de operar en todos los países del mundo, incluido Colombia. Y ellos confiesan en Estados Unidos que en el caso de Colombia habían pagado sobornos por 11 millones de dólares, por 11,5 millones de dólares, y así empieza esto. Eran gobiernos, después se supo con más precisión, unos se pagaron en el gobierno de Álvaro Uribe, otros sobornos se pagaron en el gobierno de Juan Manuel Santos. Estaba involucrado en Colombia como socio de Odebrecht y beneficiario de los sobornos, nada menos que Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el primer banquero de Colombia, el hombre más rico de este país, y hubo acusaciones de que había entrado plata de Odebrecht a las candidaturas presidenciales, a las 2 de Santos 2010, cuando él fue el candidato de todos los cacaos de la política de este país, empezando por Álvaro Uribe. En la del 2014 y a la campaña de Oscar Iván Zuluaga también hubo acusaciones en ese sentido. O sea que estábamos hablando de una cosa de proporciones mayúsculas. Aportes, mencionemos eso, a las campañas que la Fiscalía nunca investigó, no movió un dedo para investigar y saber qué es lo que pasaba con este agravante. Eran aportes que se daban a la campaña para que eso después se volviera contratos. Aquí hay una cosa que es bueno aclarar. Cuando una transnacional o alguien soborna, no es que ellos pierdan la plata, es que, digamos, meten el soborno 30 millones de dólares, pero para ganarse 50 o 60 o 70, que no los cobran a los colombianos. Sin embargo, esos sobornos a estas campañas presidenciales, la Fiscalía de Martínez nunca los investigó. Senador, ¿y qué hizo usted cuando el escándalo estalló? Pues digamos que lo primero que hice fue señalar que el fiscal Martínez no podía ser el fiscal. Y no podía ser el fiscal porque resulta que Martínez había sido enriquecido por Luis Carlos Sarmiento Angulo, eso lo sabe todo el mundo. Él es muy rico, pero casi toda su riqueza tiene que ver con sus negocios con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es más, hay gente que dice que él es el abogado de Sarmiento. Yo llegué a la conclusión de que es el consigliere, que es una cosa, digamos, de calidad diferente. Pero además la firma de Martínez, administrada en ese momento, que estalló el escándalo por su hijo,
es la firma que le llevaba los negocios al consorcio de la Ruta del Sol involucrado en esta corrupción y a los demás negocios de Sarmiento Angulo. Entonces, por razones de imparcialidad, por razones éticas y morales y legales, porque la ley prohíbe que este tipo de actuaciones del fiscal Martínez, pues yo planteé desde el principio que no debía hacerlo. Debería hacer lo que han hecho otros fiscales, que era declararse impedidos y permitir que otros funcionarios adelantaran las investigaciones. Y cuando estalla el escándalo de Navelena, el fiscal Martínez sale a descartar la corrupción tras 6 días de investigación. Senador, ¿cómo fue ese caso de Navelena? Sí, esta es una historia que vale la pena detallar un poco. Este escándalo estalla en Estados Unidos el 20 de diciembre del 2017. Al otro día, esto es casi increíble, al otro día el fiscal Martínez anuncia una super investigación contra un negocio, el negocio de Navelena, que era una empresa en Colombia, también controlada por Odebrecht. Odebrecht empieza a mover todas sus cosas. 11 días hábiles después, 11 días, empezando enero, sale Martínez a los medios y dice que la Fiscalía descarta de manera absoluta cualquier corrupción en Navelena. Speedy Martínez, ¿no? Sí, Speedy Martínez, el fiscal más rápido de la historia, ¿sí? Es evidente que eso a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, pero porque era notable el propósito de ocultar, de enterrar ese muerto, ese cadáver. Con tan mala fortuna para Martínez que en mi oficina le veníamos siguiendo el caso con José Roberto Acosta a unos negocios de Navelena con la Caja Agraria. Y le habíamos encontrado un crédito torcido a la Caja Agraria con Navelena, ¿sí? Y entonces, pues, digamos, nos pusimos más en alerta y dijimos, bueno, pero ¿esto qué está pasando? Y en medio de la investigación descubrimos que en ese negocio de Navelena se enriquecía Luis Carlos Sarmiento Angulo porque ganaba plata Corfi Colombiana, el Banco de Occidente y Fido Occidente. Y era contratista de ese negocio también el hijo de Néstor Humberto Martínez, con una de las no sé cuántas firmas con las que hace contratos Martínez, o sea que quedó claro. Y ya a partir de ese momento, porque él me maltrató y mintió al respecto, me quedó claro que Martínez era una de esas personas de mala condición, ¿no? Que era capaz de mentir, engañar y todo tipo de trapisondas, porque repito, todo esto muestra el torcido en el que estaba vinculado. Bueno, queremos darle un saludo a Miguel Ángel Solano, a Carlos Fernando Martínez, Gabriela Toro, que nos escribe desde Nueva York, Juan David Suárez desde Buenos Aires y Warner Arroyo desde Monitos, Córdoba. Muchísimas gracias a ustedes y en general a todos por su sintonía, y por favor sigan reportándonos desde dónde nos están viendo. Y no olviden de nuevo trinar con el hashtag numeral ganó Colombia, sacamos al fiscal. Bueno, continuemos, senador. Contémosle a la gente cómo fue el caso del papel de Néstor Humberto Martínez en la Ruta del Sol. Digamos que los sobornos grandes de esta historia, ellos confesaron 11 millones de dólares, pero las investigaciones hablan ya de 30 millones de dólares en sobornos. Y esos se dieron todos en una vía que se llama la vía de la Ruta del Sol 2. Bueno, en este pleito que tuvimos sobre Navelena, él en su desesperación y presionado por nosotros confesó que tenía un contrato en la Ruta del Sol, un contrato que se llamaba de estabilidad jurídica, que al final también tiene un torcido detrás. Hay gente en la cárcel por ese contrato que curiosamente se aprobó como un 27 de diciembre para que entrara en vigencia el 1 de diciembre y mediante el cual Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento Angulo se ganaron en Potosí. Ese fue el único que él confesó, porque parecía como el menor. Nosotros descubrimos que además había sido asesor del consorcio en la Ruta del Sol, dándole la fórmula a ese consorcio para que no citara una licitación, o no se citara una licitación en la vía Ocaña Gamarra, sino que se lo entregaran a la Ruta del Sol a dedo, como efectivamente sucedió. Y sobre esa vía Ocaña Gamarra, que entregaron a dedo, porque la orientó así Martínez, antes de ser fiscal, cuando estamos hablando de Martínez como asesores antes de ser fiscales, es bueno precisarlo. Ahí hubo un torcido, sí, que enriqueció por supuesto a este consorcio, y buena parte de los sobornos se pagaron ahí, y ahí estuvo vinculado también Néstor Humberto Martínez, cosa que volvía a decir que no debía ser el fiscal del caso, en donde él se atornilló para no renunciar a la tesis. Y en sus bolsillos sonaba
el dinero de Odebrecht. Desde esos Más de días... 100 millones de pesos. Sí, pues reconocidos en los contratos. Por supuesto. Desde ahí empezamos a decir, cosa que todavía hay que seguir diciendo, en los bolsillos del fiscal Martínez suenan la plata de la Ruta del Sol, de Odebrecht y del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Senador, cuéntenos cómo es el caso del COMPES 3817 que tiene que ver o que involucra a las ministras. Gina Parodi. Ese torcido de adjudicar a dedo, esa nueva vía, la Ocaña Gamarra, pues les creó una dificultad porque, bueno, ¿y de dónde se sacaba la plata? Pues la plata del Estado. Entonces, para poder resolver el asunto, aprobar un documento COMPES, eso es como una especie de contrato, llamémoslo, o una decisión que da plata, digamos mejor. Y eso lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Y resulta que en ese momento él era del Consejo de Ministros. ¿Sí? Y lo aprobó sin informarle al Consejo de Ministros e ilegalmente que él había tenido contratos con el consorcio de la Ruta del Sol. O sea, ocultándole al propio Consejo de Ministros esta información que beneficiaba a sus contratistas. Eso es abiertamente ilegal. Eso es tan ilegal que por ese caso están empapeladas las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez, porque el caso ahí es que ellas también estuvieron en ese COMPES y ese COMPES benefició a un hermano de la exministra Parodi, o sea, el caso idéntico al de Néstor Humberto Martínez. Yo lo tengo acusado por este caso. Lo que pasa es que como él tenía la protección de ser fiscal, pues realmente nadie lo investigaba. Y Jorge Enrique Pizano, el excontroller de la Ruta del Sol, ha jugado un papel fundamental en toda esta trama corrupta. Senador, ¿qué podemos decir de su papel en esta historia? Él juega un papel decisivo porque es el que le desenmascara a Martínez y a Odebrecht y al Grupo Avala, Sarmiento Angulo, las cosas más graves de esta historia. ¿Por qué? Jorge Enrique Pizano era un especialista de alto nivel aquí en Bogotá en temas empresariales. Y a él el consorcio de la Ruta del Sol lo contrata para un trabajo que se llama el control. O sea, es una especie de auditor interno para chequear que no se robe la plata dentro de la propia empresa. Y él desde que llega empieza a ver que sucedían cosas irregulares, no le daban información, le ocultaban las cosas y empieza a decirle a sus jefes, que eran los del grupo Avala, oiga, miren esta cosa, y él empieza a notar que no le hacen caso, que como se dice, le toman del pelo. Él porque él era una persona muy persistente, en algún momento busca a Néstor Humberto Martínez cuando Martínez no era fiscal. Ellos se conocían desde antes, entonces Pizano lo busca. Ahí están todas las grabaciones, esto se publicó todo. Y le cuentan lo que estaba pasando. ¿Sí? Esa es la vez en que Martínez sale y hace el famoso jijijiji, eso es una coima y tira una grosería. ¿Sí? Lo hizo famoso el doctor jijiji, ¿cierto? Pero él lo que estaba reconociendo es que sí había un torcido y se compromete con Pizano a informarle a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Eso es más o menos en julio del 2015, o sea, bastante antes de que Martínez lo nombren de fiscal, bastante antes de que nombren a Martínez de fiscal, y por ese lado se van a conocer cosas más, pues muchas cosas graves que tienen que ver con este asunto, entre otras una cosa que hemos advertido, que es el famoso contrato de transacción entre Odebrecht y el grupo Avala. Martínez entonces es un tipo clave. Ahora, no sobra decir que Martínez no le resolvió ningún problema, porque lo cierto es que a Pizano nunca le hicieron caso y allá en esa empresa siguieron haciendo lo que se les daba la gana. Y Martínez decía que era su amigo, ¿no? Con esos amigos. Pero eso era paja. Ellos sí se conocieron y alguna relación tuvieron, pero la verdad es que Pizano se muere teniéndole miedo a Martínez. Pizano, ese es interesante. Pizano entrega unas grabaciones a Noticias 1, a Cecilia Orozco, y les dice, solo publiquen estas grabaciones mías con Pizano, o cuando yo esté en el exterior, porque él tenía miedo de que Martínez lo metiera a la cárcel, o cuando yo esté muerto. Bueno, y un buen día, lamentablemente, Jorge Enrique Pizano se muere. Senador, ¿cómo fue el contrato de transacción Odebrecht-Avala? Más conocido como el Pacto del Silencio. Pero permítanme, Marta, devolvámonos un poquito, que yo he debido explicarlo por completo. ¿Qué puede decirse de la muerte de Pizano? Porque lo cierto es que este fue un escándalo mundial.
The Economist, El País de España, toda la prensa del mundo cayó sobre eso porque se muere en unas condiciones pues que eran extremadamente preocupantes, muriendo, teniéndole miedo al fiscal, contando unas cosas gravísimas que habían ocurrido en la Ruta del Sol, todo el destape de la corrupción. Él era una autoridad en este asunto. Y como si fuera poco, a los 3 días de morirse Jorge Enrique Pizano, su hijo, estando en la oficina de su padre, después del entierro, toma agua que había en una botella en el escritorio de Pizano y cae prácticamente muerto instantáneamente. Y después se sabe que había cianuro en esa botella. Entonces imagínense de lo que está, el cuadro del que estamos hablando. Bueno, ¿esto en qué termina? Vale la pena señalarlo. Esto tiene estos detalles, ¿no? Si eso fue un accidente o qué fue lo que pasó con el hijo de Pizano, pues digamos que eso está ahí y pudo incluso haber sido un accidente que él se tomara ese cianuro. Pero entonces aparece la inquietud entre la ciudadanía, bueno, ¿y de qué se murió su padre, Jorge Enrique Pizano? El médico de FACA que le hace la autopsia de facultativa dice que se murió de infarto del miocardio, y eso es lo que él dice. Pero pues ante estos hechos, la famosa botella del cianuro, pues hay una presión ciudadana inmensa y Medicina Legal tiene que ponerse a investigar el caso. ¿Sí? Pero ya el cadáver de Jorge Enrique Pizano había sido incinerado, o sea que no había cómo investigar sobre su propio cuerpo y solo quedaban unas pequeñas muestras que se habían tomado en la autopsia de facultativa. Entonces eso lo coge Medicina Legal, cuyo jefe es subalterno de Martínez, y arrancan pues a hacer investigaciones y a dar declaraciones, y arrancan a insistir en que no se había muerto por cianuro, que no se había muerto por cianuro, que no se había muerto por cianuro. Descartaron. Exacto, descartaron cianuro hasta que salen médicos de Medicina Legal y dicen, ustedes no pueden descartar. Ustedes lo que tienen que decir es que no encontraron cianuro en el organismo, pero no lo pueden descartar porque las muestras científicamente no servían para probar si había cianuro o no. Son dos cosas bien distintas. Una cosa es tener una certeza y otra no tenerla. Y esta historia de Medicina Legal termina en que un buen día su director, el señor Carlos Valdés, sale y le miente al país sobre unas investigaciones de este. Y está, como lo cogen con las manos en la masa, que le toca renunciar al asunto. O sea que aquí quedaron una serie de cosas, digamos, que no se esclarecieron como han debido esclarecerse, y digamos que esa insistencia tramposa del director de Medicina Legal, descartando cianuro como una evidencia científica cuando no la tenía, pues le servía políticamente al fiscal, por supuesto. Esto está en investigación en la Procuraduría. Yo pedí que la Procuraduría investigara en detalle, pues porque las cosas hay que aclararlas y sobre todo hay que aclarar la conducta de ese director. Bueno, senador, ahora sí hablemos del tema del pacto del silencio, porque Néstor Humberto Martínez jugó un papel central en eso que fue el acuerdo entre el Grupo Aval y Odebrecht por más de 33.000 millones de pesos para que el Grupo Aval pudiera declararse como víctima y para que de esto no se conociera absolutamente nada. Sí, esto es bien interesante. Cuando Pizano le dice a Martínez lo que sabe, pues eso, claro, seguramente causa una conmoción adentro del Grupo Aval, porque además en esos mismos días estaban ya condenando en firme a Marcelo Odebrecht en Brasil. O sea, era fácil saber o suponer que Marcelo Odebrecht iba a terminar cantando y que eso podía terminar, digamos, desenmascarando la corrupción de Odebrecht aquí en Colombia. Y luego se sabe, apenas se supo el año pasado, que una de las cosas que hacen Odebrecht y el Grupo Aval en el consorcio de la Ruta del Sol es hacer una cosa que se llamó el acuerdo de transacción, que lo redactó el abogado Néstor Humberto Martínez, no era, repito, todavía fiscal. Ese contrato es un contrato que, por ejemplo, tiene una cláusula de una multa de 10.000 millones de pesos para el que dijera que decía el contrato. Y lo que queda claro en el contrato, y de alguna manera así lo confesó Martínez en el último debate, es que ahí lo que hicieron fue como hacer un tipo de transacción económica sobre unos 33.000 millones de pesos, que eran, a mi juicio, parte de la corrupción.
Sí, pero lo hicieron como una especie de componenda entre Odebrecht y el Grupo Aval para, digamos, limpiar lo que venía ocurriendo. Eso se supone que no se debía saber, pero por Pizarro se terminó sabiendo, y entonces se terminó comprobando una cosa, no solo en sí misma muy grave esto de ese contrato del 2016, sino que quedó probado hasta la saciedad, además de las grabaciones, de que Martínez sabía de la gravedad de las cosas que seguramente le iba a tocar desarrollar a él como fiscal, cosa que por supuesto es de inmensa gravedad en este asunto. Inclusive aquí uno puede inferir que Martínez se hace elegir fiscal para tener la certeza de que él iba a quedar en sus manos iba a quedar la investigación. Estas son cosas que deben investigarse, pero digamos que hay razones para pensar en esa posibilidad. Y ese es un buen punto que toca, senador, porque la elección del fiscal Martínez fue bastante turbia, ¿no? ¿Cómo es que él llega a la fiscalía engañando a la Corte Suprema de Justicia? Lo primero es esto, él nunca le contó ni al país ni a la Corte Suprema de Justicia sobre esto, a pesar de que él tenía que saber que el huracán Odebrecht iba a llegar aquí, y lo mantuvo oculto hasta el 2018. Bueno, él logra, y esto es un asunto que es bien importante señalar, no solo llega mintiéndole al país, engañando a la Corte Suprema de Justicia, sino que además hay una cosa que ya mencioné sobre la que hay que caer. La persona que juega un papel clave en el nombramiento del fiscal Martínez en la Corte lo elige. No hay tiempo de detallar las cosas, pero ahí hubo una serie de cosas que no eran transparentes, digámoslo con suavidad, y el jefe del debate dentro de la Corte Suprema de Justicia para elegir a Martínez fue el doctor Leonidas Bustos, hoy muy empapelado por el escándalo del cartel de las togas. Pues ahí aparece Moreno, el fiscal anticorrupción corrupto, con Leonidas Bustos enredado en eso, y aparece el fiscal Martínez también vinculado a eso. Yo repito, esta elección de Martínez pudo haberse hecho calculada pues, por él para tener en sus manos la investigación que era fijo ya en ese momento que iba a llegar a Colombia en el escándalo de la corrupción. Bueno, un saludo muy especial a todos los que se conectan a esta hora en este Facebook Live, y especialmente para Eider Marín, para Maritza Molinares, que nos escribe desde Barranquilla, para Esteban Muñoz y para Miriam Janet Soto. Muchísimas gracias a ustedes por estar conectados. Continuamos en esta entrevista. ¿En qué va el proceso legal de esta corrupción, senador? Pues habrá que mirarlo por partes, Marta y amigos que nos siguen. Pues por el lado de la Fiscalía muy poco. Pues Martínez ha cacareado bastante unas cosas que han sucedido, pero si uno mira por cuenta de la Fiscalía los peces que han cogido, que están empapelados y procesados, pues son peces menores en general, unos congresistas y unos contratistas, pues que tienen su importancia en la vida del país, pero que no son, digamos, los poderosos del asunto. Y sobre todo, no ha avanzado prácticamente en nada la investigación para saber quién pagó los sobornos y cuáles fueron los últimos altos funcionarios del Estado que los recibieron. Ahí el avance es muy poco. Es lo que se supo de entrada de los primeros $6 millones, pero es que aquí falta por establecer $25 millones en números redondos, y ahí el avance realmente ha sido muy poco, y ya le digo que ni siquiera les abrió investigación a las campañas, ¿sí? O sea que ni le ha abierto ni le abrió investigación al Grupo Aval, a los peces ni a Sarmiento Gutiérrez ni a Sarmiento Angulo. O sea, al máximo que él le cayó en sus actuaciones como fiscal fue a José Elías Melo, presidente de Corfi Colombiana, pero es que bueno, no tenía salida porque todos los de le habían dado dedo a Melo diciendo usted fue compinche nuestro en estos sobornos. Ahora, por otros lados, sí ha habido mejores actuaciones. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio señala en un muy detallado informe que el Grupo Aval no fue víctima de Odebrecht en el consorcio de la Ruta del Sol, sino que fueron sus compinches a través de José Elías Melo,
el presidente de Corfi Colombiana. Inclusive en esa investigación y en esa decisión trasladan copia a la Fiscalía para que se investigue al hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo por un torcido, no estrictamente de los sobornos, sino otro, pero también un torcido que no tengo tiempo de detallar. De otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sacó un fallo exigiéndole al Consorcio de la Ruta del Sol restituir 800.000 millones de pesos y coincide con la Superintendencia de Industria en decir que el Grupo Aval no fue víctima de Odebrecht, sino compinches en estas maromas corruptas que se hicieron. Y la otra decisión importante es del juez del caso, que condenó a José Elías Melo a 11 años y 9 meses de cárcel. Lo condenó por soborno. Pero en este detalle que es interesante, no pudo sancionar ni lavado de activos, ni enriquecimiento ilícito, porque curiosamente la Fiscalía no investigó o no acusó sobre eso cuando el lavado de activos era evidente, porque el propio juez habla de cómo una plata de esta se movió por el Banco de Bogotá y por los bancos de Andorra. O sea, y eso lo dice el juez en su fallo, la Fiscalía no cumplió con sus deberes como debía hacer. Y ese juez hizo una cosa que a mi juicio es de mucha importancia, y es que acusa, ¿sí? Ante la Fiscalía les dice que tienen que investigar al hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, estas tres entes, digamos, de la administración pública colombiana, fundamentalmente han cumplido con sus deberes, pero es notorio que la Fiscalía de Martínez no cumplió realmente, estrictamente hablando, con sus deberes, sino que, como el mismo cuento de siempre, ¿no? Unos chivos expiatorios de menor peso, mientras los peces gordos se escapan pues, de la acción de la justicia. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué si habían todas estas pruebas de las que hemos venido hablando? ¿Cómo es que Néstor Humberto Martínez pudo sostenerse en la Fiscalía por tanto tiempo? Esto hay que señalarlo con toda claridad. Martínez se sostiene en la Fiscalía durante tanto tiempo, cuando en otro país se había caído de sobra. Es porque lo protegen desde la jefatura del Estado. Lo protege Juan Manuel Santos, que lo había puesto, y a quien Martínez no investigó, eso hay que decirlo con toda claridad. Lo protege también Iván Duque, que hay que decir estuvo con Oscar Iván Zuluaga reunido con los de Odebrecht en Sao Paulo en los tiempos de la campaña electoral esa del 2014. Y en general los otros cacaos, los otros jefes de la política nacional han protegido a Néstor Humberto. Bueno, vimos el debate, lo que pasó, ¿sí? Esa maniobra torticera que hicieron para sabotear el debate. Entonces, por eso estaba allí, bueno, y lo protege nada menos que el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que todos sabemos es un poder económico inmenso en este país. Sin embargo, mire usted, Marta, con toda esa protección, la persistencia en la lucha, actuar correctamente, encontrar las pruebas, lo terminaron sacando derrotado por corrupción, derrotado de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, un saludo para Anthony Parra, para José Alexis Álvarez, para Andrés Revelo, que nos pregunta, complementando un poco lo que usted decía, ¿qué hacemos para que Néstor Humberto no se escape? ¿Y qué sigue en esta lucha? Pues a ver, ¿qué sigue en esta lucha? Digamos esto. Bueno, lo primero es que hay que nombrar un fiscal de reemplazo. Ahora, aun cuando yo no me hago ilusiones de la terna que va a hablar Duque, yo estoy convencido que va a ser una terna terrible. Sin embargo, digamos esto, no sería tan difícil conseguir un fiscal, digamos, menos malo que este. Con que no se parezca a Martínez ya habría un avance grande, ¿cierto? Sí, porque la naturaleza de Martínez es muy retorcida, es muy tramposa, pero además Martínez tenía una ventaja enorme, ¿no? Era sus inmensos vínculos políticos y económicos. O sea, Martínez tenía una gran protección. Entonces, con que no se parezca a Martínez ya sería una ganancia. Lo otro es que hay que continuar con las investigaciones. Ese nuevo fiscal debería investigar en serio todo lo que Martínez no investigó. Y debería investigar al propio Néstor Humberto Martínez. Digamos, el contrato de transacción debe investigarse a fondo y ahí está Martínez con las manos en la masa. Y la Comisión de Acusaciones de la Cámara también debería seguir investigando y, por supuesto, investigar a Martínez. En el caso del fiscal anticorrupción corrupto Moreno, es evidente que es un asunto que ellos deben atender. Y por último, decir esto, ¿no?
sigamos en la lucha contra la corrupción y por un mejor país. Ese es un esfuerzo que tiene que seguir siendo el esfuerzo de todos, como en muy buena medida ha sido esto. Reconocer o aceptar como una realidad que la lucha produce éxitos. No es verdad que estos sean invencibles y que sean intocables. Ahí terminaron tocados y hemos hecho grandes avances. A los jóvenes particularmente los invito a interesarse por estas cosas. Este país sí tiene arreglo y está triunfo que hemos tenido prueba que este país sí tiene arreglo. Entonces lo que tenemos es que ponerle a todas las cosas que funcionan tanto, tan mal en Colombia, todo el entusiasmo, toda la lógica democrática y unir a este país en las cosas fundamentales que sean capaces de transformar a Colombia. Eso puede suceder. Este país, repito, sí tiene arreglo, pero claro, sí lo arreglamos entre todos. Bueno, ya hemos llegado al final de esta conversación. Muchísimas gracias, senador Robledo, y a ustedes por estar acompañándonos en todo este tiempo. De verdad que vale la pena luchar y debemos seguir insistiendo porque la verdad total se revele en Colombia, en específico en este caso de Odebrecht y otros tantos que quedan, pues como siempre, con la falta de justicia. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo Facebook Live. Mil gracias, Marta, y un saludo a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias.